como siempre, no sé si hay personas que están aquí en esta iglesia hoy por primera vez. Hay personas que nos están visitando en el día de hoy, ¿puede ser? O ya, sí, hay algunas visitas. Veo por ahí algunas personas que están por primera vez entre nosotros. Les damos un aplauso de bienvenida. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Amén. No se ha dado la noticia, pero yo, como soy muy chismoso y lo cuento todo, la iglesia va a seguir creciendo de una manera u otra. Amén. Entonces, ¿lo digo o no lo digo? Bueno, mejor que lo digan ellos, ¿no? Diego y Damaris tienen una noticia que darnos en esta tarde. Pues no sé qué tienen que contarnos, ustedes dirán. Dice que no se ha enterado, dice. Pues apañado, vamos. Buenas tardes, hermanos. Nada, estamos embarazados. Muy bendecidos. Los dos. Pareces tú más que ella. Sí, parezco yo más, exacto. De momento, esperemos que cambie la cosa. Muy bendecidos y bueno, damos gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad, el privilegio de convertirnos en padres, así que nada, estamos muy felices. Enhorabuena, gloria a Dios. Que sea de gran bendición. Amén, amén. Gracias al Señor por esta bendición. Muy bien, hermanos. Dentro de muy pocos días va a comenzar la escuela bíblica. Ya algunos estarán saliendo esta semana porque algunos van en barco, otros van a ir en avión. Nuestra hermana Araceli va a ir un poco antes para arreglar todo, hacer las compras de comida, etcétera. Y van a ir viniendo de diferentes partes. Tenemos hermanos que vienen de Estados Unidos. Tenemos una hermana que, si no recuerdo mal, creo que viene de Noruega o de Finlandia, de un país de esos. En fin, vamos a tener un grupo de estudiantes muy hermoso. El primer martes del mes de abril dará comienzo las clases y les pedimos a toda la iglesia que por favor esté orando para que estos meses que van a estar allí los jóvenes estudiando sea de gran bendición. Nuestro objetivo es preparar al mayor número posible de obreros, personas que estén bien preparadas, bien cualificadas para en un momento determinado poder servir al Señor donde haga falta, donde se les envíe. Así es que pido por favor que estén orando muchísimo por esta escuela bíblica. La vamos a tener en Alicante, concretamente en Novelda, donde tenemos la finca. Allí tenemos, gracias a Dios, unas hermosas instalaciones donde estarán pues todos los hermanos y hermanas que van a estar estudiando. Nosotros vamos a estar en principio en el mes de abril dando 2 materias, dando 2 asignaturas, las cuales yo considero que son de tremenda importancia, ¿no?, a la hora de estar preparados para poder servir al Señor. Las asignaturas que yo voy a estar dando, una de ellas se llama homilética. La homilética es, por así decirlo, la materia, la ciencia que nos ayuda a preparar mensajes, saber exponer cualquier conocimiento, cualquier tema en público, en reuniones de mujeres, de jóvenes, de niños, en cárceles, en la calle, donde haga falta, cómo se prepara un mensaje, cómo se estructura un mensaje, cómo hay que desarrollarlo. No es que yo sea un ejemplo a la hora de predicar, porque yo soy el antiejemplo, ¿no?, de cómo se tiene que predicar, en el sentido de que siempre se nos decía, yo nunca lo hice, no, soy incapaz de hacer eso, que hay que llevar todo el sermón escrito, hay que anotar todo lo que uno va a decir. Yo soy incapaz de hacer eso. Yo simplemente lo que anoto son simplemente los versículos de los cuales quiero hablar y no soy capaz de tener apuntes delante de mí. Así que no soy un ejemplo bueno a la hora de enseñar a alguien a predicar, pero por lo menos le enseñaré cómo yo lo hago, y si le sirve de algo, pues que lo utilicen, ¿no? Y después hay otra materia que es muy, muy importante y fundamental, como es la hermenéutica. La hermenéutica viene de una palabra griega y es una ciencia, es una asignatura que nos ayuda a interpretar los textos de la Biblia de una forma adecuada. Hay una serie de reglas que hay que respetar
contexto histórico, el contexto cultural, la época, el estilo, etcétera. Y creo que es una materia fundamental para que una persona pues no saque conclusiones erróneas cuando lee un texto bíblico o no se aplique algo que no es para él, sino que simplemente tiene que extraer, hacer lo que se llama una exégesis, ¿no?, del texto, y así de esa manera pues sacar una correcta interpretación y no comenzar a inventarnos cosas que nos dice la palabra, ¿no? Esas son las dos asignaturas que yo voy a estar dando en el mes de abril. Luego nuestro hermano Jerónimo y Alberto y otros hermanos van a estar también dando otras asignaturas, y esto se va a juntar con trabajo, digamos, físico en la finca, ¿no? La finca tiene un mantenimiento y también hay que trabajar y hay que ponerla en condiciones, y forma parte también de la enseñanza, ¿no? El saber cómo la gente reacciona ante el trabajo, la puntualidad, la actitud y otras muchas cosas que son tremendamente importantes de valorar a la hora de preparar, ¿no?, a una persona para el servicio al Señor. Yo sé que a muchos les hubiera gustado ir, pero habrá otras oportunidades, habrá otros cursos. Este empieza en abril, pero no va a ser el último, ni mucho menos. De hecho, ya estoy pensando que también habrá que hacer estas escuelas bíblicas, pues lógicamente en otros países como Colombia, Perú, México y otros países donde también estamos trabajando, para también darle la oportunidad a hermanos de otras naciones que no pueden desplazarse y venir a España a estudiar, que en sus propios países pues también puedan estudiar, ¿no?, y prepararse, porque la obra está creciendo mucho y necesitamos gente cualificada. Y no solamente es importante tener una buena actitud y una buena disposición, sino que hay que estar preparado, y más en estos tiempos difíciles, ¿no?, donde abundan las doctrinas y teologías y herejías, pues hay que estar preparado, como dice la Biblia, para ser un obrero aprobado por Dios. Amén, hermanos. Así que contamos con vuestras oraciones, ¿verdad que sí? Amén, perfecto. Oramos un momentito al Señor y ya nos preparamos para recibir la palabra con gozo y con alegría en el día de hoy. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, por este privilegio maravilloso que nos das cada semana, cada domingo, de poder estudiar tu palabra, alimentar nuestra fe por medio de ella. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos ministres a través de tu hermosa y poderosa palabra, no solamente a los que estamos aquí, sino a todos los que están en diferentes partes del mundo en este momento, escuchando este culto en directo. Que tu palabra, tu bendición, también llegue a sus vidas. Te doy gracias por todo en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una característica de Dios que a mí ya me gustaría tenerla, y es que Él se acuerda de todos y cada uno de nuestros nombres. A mí me cuesta muchas veces aprenderme el nombre de toda la gente. A veces cuando se me acerca alguien y me dice, ¿sabes quién soy? ¿Te acuerdas de mí? ¿Sabes cómo me llamo? Me meten en un compromiso porque soy incapaz de aprenderme cientos o miles de nombres, y a veces me acuerdo de algunos y a veces me olvido de otros. Pero Dios sabe perfectamente cómo tú te llamas, hermano y hermana. Sabe dónde vives, sabe toda tu vida de principio a fin, y a Él no se le escapa ni un solo detalle de nuestras vidas. La primera persona que oyó su nombre, porque hay una característica de Dios, y es que Dios no nos pone apodos, no nos pone un seudónimo, no nos pone un mote, sino que nos llama por nombre. Ya digo, la primera persona que oyó su nombre de labios de Dios fue Adán. Cuando éste peca, intenta esconderse de la presencia del Señor, porque sabe que ha cometido un pecado tremendo, ha desobedecido su palabra, se ha desconectado de Él, ha seguido la voz de Eva, que le sedujo y le engañó. Pues él escuchó su nombre, y el Señor no lo llama para humillarlo, sino para restaurarlo, porque esa es otra característica preciosa de nuestro Dios. Él conoce nuestros errores, el diablo también los conoce. Por eso vas a ver que en la Biblia ni una sola vez Satanás llamó a una persona por su nombre. Siempre te recuerda tus pecados, tus tropiezos, tus caídas, todo lo que has hecho mal, pero nunca llama a la gente por nombre. Sin embargo, nuestro Dios conoce nuestras caídas, nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras debilidades, pero no nos llama por ellas, sino nos llama por nuestro nombre, lo cual es realmente maravilloso, ¿verdad? Pero el primer personaje del cual quiero hablar, aunque sea un instante, es el que se encuentra en Génesis capítulo 23. En el capítulo 22 del libro del Génesis, Abraham recibe una orden de parte de su Dios que seguramente le sacudió el alma.
Cuando un hijo pierde a sus padres, dice que es huérfano, ¿verdad? Cuando una esposa pierde a su marido, dice que es viuda. O cuando un esposo pierde a su esposa, dice que es un hombre viudo. Pero cuando un padre pierde a un hijo o a una hija, no hay un nombre al cual se le pueda utilizar, ¿verdad? Es un dolor indescriptible. Y el Dios al cual él adora y sirve, ya ha dejado todo, casa, padre, amigo, familia, herencia, fortuna, todo, ahora le pide que sacrifique a su hijo. Pero para que no haya género de dudas, para que sepa a qué hijo concretamente Dios se refiere, en el capítulo 22 de Génesis, voy a estar leyendo a partir del versículo 1, para que lo tengan preparado arriba. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Es una prueba grande. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma, escuchen los datos que le da, toma ahora tu hijo, tenía dos, Ismael e Isaac, pero le dice, toma tu hijo, tu único. Pero bueno, yo tengo dos, ¿cómo que el único? No, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Él vivía a 3 días de camino del monte Moriat en Jerusalén. Él estaba en el sur, en Beersheba, ciudad que por cierto hoy ha sido atacada con un misil procedente de Irán. No ha habido víctimas, gracias a Dios. Y este hombre emprende un largo viaje con su hijo porque Dios le ha dado la orden de sacrificarlo sobre un altar. No cuestiona la orden de Dios. Seguramente, como cualquier padre, estaría roto por dentro, pero no expresa su dolor a su hijo, sino que más bien le transmite fe y confianza a su hijo cuando éste le pregunta, padre, veo que llevas el cuchillo. Padre, veo que llevas la leña. Llevas absolutamente todo lo necesario para presentar un sacrificio sobre un altar, pero falta lo más importante, falta la víctima, falta el cordero. Y Abraham no le dice, tú eres la víctima en esta ocasión, sino que le dice, el Señor proveerá. Siempre es así. En los momentos más dolorosos de la vida, cuando parece que todo se cierne contra nosotros, el Señor siempre viene en nuestro auxilio. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Amén, hermanos. Y entonces cuando Él le dice a su hijo, el Señor proveerá, ya no hay más preguntas, ya no hay más diálogo. Los dos se dirigen rumbo al monte Moriat, pero es tan grande la fe que Abraham lleva en su corazón, que si ustedes leen el capítulo 22 entero, que no lo vamos a hacer esta noche, la Biblia dice que cuando algunos de sus criados los dejó en un lugar aparte para él ir con su hijo solamente al monte Moriat y sacrificarlo sobre un altar, él dijo algo tremendo, algo que a veces leemos y se nos pasa así, por la vista y no nos fijamos, ¿no? Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo volveremos? No lo sé, pero mi Dios no me va a fallar, porque yo acabo de declarar, yo acabo de confesar mi fe, que Dios proveerá. Y Dios proveyó. Pero estando allí ya preparado Abraham para sacrificar a su hijo, en el capítulo 22, el versículo 11, dice lo siguiente: entonces el ángel del Señor dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Esta es una prueba realmente increíble por la cual tuvo que pasar este hombre. Yo no sé cómo hubiéramos respondido nosotros si en esa época el Señor nos hubiera dado esta orden. Pero Abraham no le falló a Dios, y Dios tampoco le falló a Abraham. Sabemos que Dios nunca a nosotros nos va a fallar. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? No le fallemos nosotros tampoco al Señor. Dios lo llama por nombre, lo detiene y allí ocurre algo tremendo. Un animal ocupa el lugar del ser humano, en este caso de Isaac. Hermanos queridos, muy cerca de ese monte, muy cerca, no en ese, pero muy cerca de ese monte, miles de años más tarde subió un hijo, pero en este caso solo, cargando una cruz. Y en aquel momento no se oyó la voz del Padre, la voz de Dios, diciendo alto, no le hagan nada, no lo crucifiquen, no se metan con él, sino que guardó absoluto silencio,
porque era necesario que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, muriera por nosotros. Aquella cruz, aquel trozo de madera, quedó manchado con la sangre de Jesús. Pero ustedes saben que en estos próximos días se va a celebrar la Pascua. En Israel se va a celebrar la fiesta de la Pascua, Pesaj. Y dice la Biblia que la última noche, la noche de la liberación de la esclavitud en Egipto, después de mucho tiempo de penurias, la Biblia dice que tuvieron también que poner manchas de sangre en los postes, en las puertas de sus casas. Era la única manera de evitar la muerte de los primogénitos. Pues exactamente igual que la sangre de aquellos animalitos inocentes, corderos, evitaron que murieran los primogénitos que estaban dentro de aquellos hogares con aquellas familias, nosotros hoy en día podemos estar tranquilos y seguros porque la sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros. Y así como ellos fueron protegidos de la muerte, nosotros también seremos librados de todo aquello que el diablo quiera lanzar contra nuestras vidas, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Abraham salió victorioso. Aquí está la prueba, aquí está el texto bíblico para que en todas las edades, iglesias y denominaciones del mundo podamos siempre hablar de la fe de este hombre que realmente fue un hombre extraordinario, todo un gigante de la fe. Pero hay otro llamado que Dios hace también por nombre y lo encontramos también en el libro del Génesis. En esta ocasión nos vamos al capítulo 46 del libro del Génesis. Un hombre tiene que tomar una decisión. Se acaba de enterar de algo tremendo. Le habían dicho sus hijos que José lo había matado una fiera del campo. Ahora resulta que es mentira. Ha estado más de 20 años sufriendo y llorando todos los días porque su amado hijo José lo había dado por muerto. Pero ahora resulta de que le dicen que no, que José está vivo y lo está llamando. En este caso es el hijo el que llama al padre, no el padre al que llama al hijo. Pero él tiene que dejarlo todo y emprender un largo viaje. Ya tiene más de 100 años. Es un largo viaje, peligroso. Pero también hay una expectativa, hay un gozo en su corazón, porque va a encontrarse con su hijo José, al que daba por muerto. Y tiene temor, ¿qué hago? Y entonces el Señor le habla en Génesis capítulo 46 y le dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: yo soy el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios le habló y llamó por nombre a Abraham en medio del dolor. Ahora Dios llama a otro patriarca, en este caso Jacob o Israel, en medio de un momento en el que tiene que tomar una decisión y hay temor en su corazón. Ya no es un joven con aquella fuerza que siempre caracterizó a Jacob, ahora es un anciano. De hecho, cuando él llega a Egipto y José le presenta al faraón su padre, el faraón se le queda mirando y le hace una pregunta interesante. Le dice: ¿tú cuántos años tienes? Tal vez lo vio muy deteriorado, lo vio muy desgastado, lo vio muy anciano. Eran muchas las pruebas que había pasado este gran varón de Dios. Y le dice: tengo pocos años y malos. Y tenía nada más y nada menos que 147 años. Y él dice: tengo pocos y malos han sido mis años sobre la tierra, ¿no? Pero esa palabra Jacob, Jacob, el oír su nombre de los mismos labios de Dios, reconfortó su corazón y fue lo que él necesitaba, una palabra en medio de un momento de incertidumbre. Qué bien viene una palabra de Dios, un texto bíblico, un versículo, una parábola, una historia bíblica, en momentos cuando estamos confundidos, desorientados, atemorizados, ¿verdad? Por la presión, por los cambios, por la circunstancia. Qué hermoso es saber que nuestro Dios está con nosotros y nos habla en medio de nuestros temores. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay otro pasaje también muy interesante en el segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, donde Dios llama a otro gran hombre de Dios. Sin lugar a dudas, estoy hablando de Moisés. Éxodo capítulo 3 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb,
el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: heme aquí. Moisés lleva 40 años apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Un hombre que pasó los primeros 40 años de su vida en el palacio en Egipto. No le faltó nunca de nada. Vivía como un auténtico príncipe, como un auténtico hijo del faraón, el hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. Buena comida, buena ropa, buena cama, pero de la noche a la mañana tiene que huir al desierto como un criminal y refugiarse en el desierto para salvar su vida. Cuando Dios lo llama por medio de esta visión de esta zarza y él escucha su nombre, Moisés tiene 80 años. Ha cambiado mucho la vida de Moisés. Ya no tiene aquel empuje, ya no tiene aquel entusiasmo por sacar a su pueblo de la esclavitud, porque él lo intentó y fracasó. Pero Dios nos llama en medio de nuestros fracasos. Amén, hermanos. Dios llamó a Moisés cuando ya aparentemente no había futuro, no había esperanza para él. Y él oye su nombre: Moisés, Moisés. Y Dios lo llama para que vuelva a Egipto y saque a su pueblo de la esclavitud, cosa que sucedió. Así que vemos cómo en distintas circunstancias de la vida Dios nos llama. En medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio del anonimato en el que se encuentra Moisés allí en el desierto, cuidando ovejas de su suegro, esperando simplemente pues eso, la muerte, que pasen los días y que se acabe todo. Pero sin embargo él no sabía que todavía le quedaban 40 años más de vida, que sin lugar a dudas fueron los mejores años de su vida. Hay un intermedio entre Egipto y el desierto, donde lleva al pueblo de Israel durante 40 años, y fue ese desierto, ese lugar de preparación. Cuando Dios lo llama, él ni siquiera se atreve a volver a Egipto, porque él dice que ya no sabe hablar bien, que no se sabe expresar correctamente, que no les van a creer, que no lo van a aceptar. Sí, un hombre lleno de dudas, con unas incertidumbres tremendas que estaban dominando su corazón. Pero cuando Dios llama a la persona que Dios llama, lo reconforta, lo cambia, lo transforma y lo fortalece para la obra a la cual Él nos llama. Amén, hermanos. También hay un llamado muy bonito en el libro de Samuel. Me imagino que ustedes ya se están imaginando a quién me refiero. Durante la noche, cuando ya los servicios del tabernáculo se habían terminado, cuando incluso el mismo sacerdote Elí está en la cama, cuando todo está en silencio y parece una noche más como cualquier otra, Dios llama nada más y nada menos que a un jovencito, llamándolo por su propio nombre. La historia, el llamado es preciosa. Se encuentra en 1 Samuel capítulo 3. Yo voy a leer en el versículo 10, donde dice: vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. No conocía la voz de Dios. No sabía que era Dios el que lo estaba llamando. De hecho, la primera vez que escucha su nombre, va al aposento del sacerdote Elí y le dice: dime. Y el sacerdote dice: hijo, tranquilo, acuéstate, yo no te he llamado. Y así la segunda vez. Hasta que en la tercera ocasión Elí se da cuenta de que algo raro está pasando. Él no lo está llamando, pero Dios sí lo está llamando. En medio de la noche, en medio de la calma, ¿verdad? En medio de un caos ministerial como había en aquel tiempo, donde el sacerdocio estaba corrompido, donde los hijos del sacerdote eran tremendamente blasfemos y con un testimonio pésimo, donde el sacerdote Elí había perdido toda la autoridad espiritual y natural sobre sus hijos. La Biblia dice que Dios llama a Samuel. Cuando parece que ya es demasiado tarde, cuando ya es de noche, cuando ya no hay nada que hacer, es cuando Dios se presenta a la vida del joven Samuel y lo llama. Y yo quiero que sepas que no es demasiado tarde en ningún momento de tu vida, por muy duro o por muy difícil, las circunstancias dolorosas para tu vida, el Señor te llama porque conoce tu nombre.
Y sabe cuál es tu necesidad, y sabe qué es lo que te agobia, y sabe qué es lo que te roba la paz, y sabe lo que te perturba. El Señor nos llama por nuestro nombre. De hecho, todos y cada uno de nosotros estamos en esta tarde aquí porque Él un día se acordó de nosotros. O mejor dicho, nosotros un día nos acordamos de Él, ¿verdad? Porque Él nunca se olvidó de nosotros y nos llamó por nombre. Pero el nombre que tenemos ahora, mis queridos hermanos, aunque Dios lo conoce, porque fue el nombre que nuestros padres nos pusieron, hay una promesa preciosa en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que dice que en aquel día, cuando estemos en su presencia, el Señor nos dará un nombre nuevo, un nombre que solamente Él conoce. Y yo estoy seguro que no tendremos ningún problema en recordar los nombres que nos han puesto nuevos en el cielo. Yo creo que tendremos una memoria realmente espectacular. Y me alegro mucho sobre todo por estas hermanas que vienen sobre todo de Cuba, que tienen unos nombres bonitos, ¿no? Pero tan raros que a mí me resulta imposible aprendérmelos. Así que espero y confío que en el cielo me venga a la memoria para recordar los millones y millones y millones de nombres de todos nuestros hermanos en Cristo que estaremos juntos en la eternidad, en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Seguimos con los llamados de Dios, seguimos viendo ejemplos de cómo Dios llama a las personas por su nombre. Nos vamos al Nuevo Testamento, ¿les parece? Al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, yo siempre he dicho que hay un hombre al cual Dios le paró los pies. Esa expresión que muchas veces utilizamos nosotros, oye, le paró los pies. Hasta aquí llegaste, amigo, ¿no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, hay una persona llena de odio en su corazón, un odio disfrazado de religiosidad, pero que es tremendamente peligroso, porque ha recibido poder, cartas, autoridad de las autoridades de Jerusalén para ir incluso a Damasco, capital de Siria, a aprender a los que él creía que había que torturar y volverlos a forzar a volver al judaísmo. Y este hombre se llamaba nada más y nada menos que Saulo de Tarso. En el capítulo 9 la palabra de Dios nos dice que Saulo va rumbo a Damasco con estas cartas en su poder, dispuesto a prender a hombres y a mujeres de este camino que él pensaba que era el camino equivocado. Y Dios le para los pies cuando se presenta en el camino, lo tumba a tierra, se queda totalmente ciego y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Saulo está tumbado en tierra, incapaz de moverse, él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y entonces la respuesta le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién le iba a decir a Saulo de Tarso, aquel rabino tremendamente preparado, que se iba a encontrar nada más y nada menos que con el Mesías de aquellos hombres y mujeres que le habían entregado su vida al Señor Jesucristo? En esa ocasión, ese llamado, esa voz le cambió la vida para siempre. En 3 ocasiones, me llama mucho la atención esto, en 3 ocasiones él cuenta su testimonio, cómo pasó de ese odio a ese amor por las almas perdidas en el libro de los Hechos. Cuenta su testimonio delante de autoridades, cuenta cómo el Señor le paró los pies, le cambió la vida y Dios rompió los planes que él tenía, creyendo que eran los correctos. Y años más tarde, cuando él escribe una carta, él dice que todo eso lo hizo por ignorancia, porque no conocía el amor de Dios. ¿Cuántas cosas podemos hacer en la vida, aparte de las que ya hicimos, por ignorancia? Por desconocer la voluntad de Dios, por no saber cuáles son los planes y las metas y los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos errores podemos cometer por estar haciendo algo, por ocupar nuestro tiempo, recursos y energía a cosas que no son de la voluntad y del agrado de Dios? Muchas veces he pensado esto. Y me entristece a veces ver a creyentes que hacen planes y proyectos, y ahora voy a hacer esto, y ahora voy a ir aquí, y voy a comprar aquí, y voy a vender por allá. Y no digo que esté mal hacer planes, no estoy diciendo eso. Pero dice la palabra de Dios que toda determinación, toda decisión deberíamos siempre de tener claro que es si Dios quiere. Amén, hermanos. Si Dios quiere, iré aquí o allá. Si Dios quiere, me casaré con este o con el otro. Si Dios quiere, compraré o venderé. Y si Dios quiere, me quedo sentado toda la vida, si esa es la voluntad de Dios para mi vida. Qué importante es conocer la voluntad de Dios. Pablo cometió errores terribles. Dice que iba casa por casa haciendo daño,
torturando a la gente, porque él pensaba en esa sinceridad equivocada, que esa era la voluntad de Dios y que él estaba honrando y sirviendo al Señor. Bueno, hermanos queridos, hoy en día vemos también cómo hay religiones que hacen cosas terribles creyendo que esa es la mejor manera de agradar y de honrar a su Dios, y es todo lo contrario. Yo creo que mucha de la gente que ha utilizado el nombre de Dios, el nombre de la religión, me da igual cualquiera que sea o el libro que sea, para torturar, para matar y para hacer daño, en el infierno les va a pesar toda la vida lo equivocado que estaban y cómo cogieron caminos totalmente equivocados. Dios tuvo misericordia de Saulo de Tarso. Se convirtió en un instrumento tremendamente poderoso en las manos del Señor. Nosotros tenemos que estar sensibles para escuchar la voz de Dios y para que si en un momento determinado Dios cambia nuestros planes o rompe nuestra agenda, no pasa nada, porque aquí de lo que se trata es de no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, que como hemos dicho en muchas ocasiones, es santa, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo también llamó en varias ocasiones a algunos personajes. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la Biblia que iba caminando por la calle y un hombre pequeño de estatura? Su historia se encuentra en Lucas 19, por si la quieren leer. La palabra de Dios dice que había un jefe de los publicanos, rico, que quería ver a Jesús, pero no podía a causa de su pequeña estatura. Y dice que se suba a lo alto de un árbol sicómoro, un árbol que es muy fácil de trepar. De hecho, uno de los sicómoros más antiguos del mundo, que se lo llevamos a enseñar muchas veces a los hermanos cuando viajamos por aquellas tierras, se encuentra en Jericó. La gente va y se saca fotografías al lado de aquel sicómoro gigante, ¿no? Que no es de la época de Jesús, pero bueno, es un árbol muy antiguo. Él se sentó pacientemente en ese árbol esperando a que Jesús pasara. Él se conformaba simplemente por ver la silueta, la cara del Señor Jesucristo, nada más que eso. Quería verlo. Él ni se imaginaba que podía hablar con él o que podía incluso, como después sucedió, llevárselo a su casa a comer. Él estaba allí tranquilamente y cuando Jesús está pasando por debajo de aquel árbol, imagínense la escena, hermanos, Jesús se detiene al pie de ese árbol. Podía haber pasado de largo, como muchas veces pasó de largo por casas, por ciudades, por pueblos y aldeas. Pero en esta ocasión Lucas 19 nos dice que Jesús se detiene, se para al pie del árbol y mirando hacia el árbol le dice: Zaqueo, date prisa, baja, porque hoy es necesario que comamos, que posemos en tu casa. La sorpresa de Zaqueo fue mayúscula. Jamás en la vida Zaqueo se podía imaginar que no solamente vería al Señor, sino que escucharía su nombre y podría llevar al maestro a su casa. ¿Cuánta gente hubiera dado cualquier cosa con tal de llevarse un par de horas o unos minutos al Señor Jesucristo a su casa? Pues este hombre tuvo ese privilegio. Y dice la Biblia que Jesús va con sus discípulos, se sienta a la mesa, no dice absolutamente nada, porque hay cosas que Zaqueo tiene que hacer para que el Señor comience a obrar en su hogar. Igual nosotros, a veces decimos, bueno, que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, y claro que Dios hace muchas cosas porque es todopoderoso y tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Pero hay cosas, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar en muchas ocasiones. Y en este caso Zaqueo sabía perfectamente que toda su riqueza, ¿de dónde provenía ese dinero? Él era el jefe de la agencia tributaria. ¿Conocen la agencia tributaria? Está abajo aquí en la, ¿cómo se llama la calle? Bravo Murillo, creo que se llama la calle. Ahí está el muro de los lamentos. Ese es el muro de los lamentos de España. La agencia tributaria. Y él era el jefe de la agencia tributaria, el recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Bien situado, bien posicionado. Mira, si los publicanos les gustaba meter la mano y llevarse más de la cuenta, imagínate el jefe de ellos. Tendrían que darle algo de comisión, seguro. Pero hay un momento en que Zaqueo le dice al Señor: Señor, si en algo he defraudado a alguno, mira cómo sabía él por dónde iban los tiros, Si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. ¿Por qué cuadruplicado? Porque él es judío. Y como buen judío, conocedor de la Torá, de la ley de Moisés, sabía que cuando una persona robaba un objeto, un animal o lo que fuera, tenía que devolver lo que había robado más 4 veces más.
Era una especie de como de demostración de que vas en serio en el genuino deseo de cambiar y de querer pedir perdón. Se lo devolveré cuadruplicado, una fortuna. Y la mitad de mis bienes, además de eso, se la voy a dar a los pobres. Y es entonces cuando se levanta el Señor y le oímos hablar por primera vez en la casa de Zaqueo. Y le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No lo ha estado haciendo bien, no ha llevado una vida correcta, no ha ido en la línea recta, pero quiere cambiar. Y cuando una persona quiere cambiar, el Señor le ayuda a cambiar y a ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como Dios va llamando a las personas, ¿verdad? Como llamó por nombre a sus discípulos, no dijo, tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Pedro, sí, ven, vente para acá. ¿Tú cómo te llamas? Santiago, ¿cómo? El Señor no fue llamando nunca a la gente así. El Señor sabía perfectamente Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, Felipe. Él los llamaba por nombre, porque Él conoce nuestro nombre. Y detrás del nombre hay un carácter, hay una familia, hay unos gustos, hay muchas cosas detrás de un nombre, ¿verdad? Y el Señor fue llamando uno por uno a sus discípulos. Pero también me llama la atención que cuando Él resucita, hay una historia muy bonita en Juan capítulo 20, el versículo 16, si me puedes poner ese versículo un segundito, dice, Jesús le dijo, María Magdalena. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. María estaba llorando a la puerta del sepulcro porque pensaba que habían robado el cuerpo de su maestro, de su Señor. Y resulta que el Señor no había sido robado por nadie, sino que había resucitado. Y entonces es cuando Él le dice, María. Y ella reconoce la voz de su amado. ¿Reconocemos nosotros la voz del Señor cuando nos habla? Entonces, ¿por qué hay cristianos, incluso pastores, que nos escriben y nos preguntan, hermano, ¿lo que estoy sintiendo será de Dios? ¿O será mío? ¿O tal vez será el diablo que me está engañando? ¿Cómo es posible que sepamos capaces en la oscuridad de la noche de discernir el llanto de nuestro hijo y saber que es nuestro hijo el que está llorando y no otro? ¿Y cómo es posible que a veces la voz del Señor nos resulte tan difícil entenderla en medio de tantas voces que podemos escuchar a lo largo de nuestras vidas? La Biblia nos dice en el libro del Cantar de los Cantares que la esposa, la amada, estaba acostada y oyó la voz de su amado. La oyó perfectamente. La reconoció, la sabía discernir perfectamente. Ella podía describirte cómo era él desde los pies hasta la cabeza. De hecho, lo hace. Si ustedes analizan el libro del Cantar de los Cantares, que para mí es uno de los libros más interesantes y hermosos de la Biblia, porque es el libro que habla del tema más importante de toda la Biblia. El tema más importante según la palabra de Dios, ¿cuál es? Es el amor. Pablo dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En el cielo no vamos a orar. ¿Para qué vamos a orar? En el cielo la fe no nos va a hacer falta, las doctrinas, las predicaciones, los ayunos, nada de eso nos va a hacer falta. Cosas tan importantes. Pero dice la Biblia que permanecerá por la eternidad el amor. Y el tema del libro del Cantar de los Cantares no es la fe, no es la obediencia, no es cualquier otro tema, sino es el amor. Y ella es capaz de describir a su amado porque lo ama, pero no es capaz de esforzarse por él. Esta es una incongruencia. Ella sabe que es la voz de su amado, ella sabe que él la está llamando, pero ella dice, me acabo de acostar, me acabo de lavar los pies y no me voy a levantar porque es demasiado esfuerzo. ¿Les podemos contar algo, Elena, así como un secreto, ahora que no nos escucha nadie? Les voy a contar un secreto matrimonial. ¿A alguien le interesa? Como si no nos conociéramos, ¿no? Estábamos en Italia el año pasado, si no recuerdo mal, en el mes de octubre, casa del pastor Antonio Panocchia, nuestro hermano y amigo, al cual le mando saludos. Él tiene una casa de 2 plantas. Generalmente nosotros dormimos en la parte de arriba. Hay unas escaleras muy empinadas y allá hay como una guardilla de madera muy bonita. Y allí, cuando vamos a Italia, nos quedamos a dormir, Elena y yo, en la casa del pastor. Yo estaba arriba, acostado en la cama. Elena tuvo que bajar esas escaleras empinadas para ir al baño.
Y hay un momento que me dice Elena desde abajo, las zapatillas o algo. Una toalla, sí. Por favor, ¿me puede bajar una toalla que se me olvidó? Tirarme la toalla, fíjate, no era ni bajársela, tirarme la toalla. Y yo le dije, oh, perdonen, pero es la verdad. Jolín, Elena, estoy en la cama ahora. Me voy a levantar para tirarte la toalla. Y me salta y me dice, así le dijo la amada a su amado. Estoy en la cama y me acabo de lavar los pies. Mira, cuando me dijo esa palabra, me dio un vuelco el corazón, me levanté como un resorte, cogí la toalla y se la di. Porque me sentí tan miserable, tan culpable. Sí, apláudele al Señor si quiere. Fue el versículo idóneo. ¡Qué vergüenza, Dios mío! También le dijo una, estoy en la cama y no me voy a levantar, me acabo de lavar los pies. Y yo me sentí aludido, dije, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Si me hubiera pedido en ese momento cualquier cosa, se lo hubiera bajado. No me la pidió. Hermanos queridos, ella podía describir cómo eran los dientes, los ojos, el pelo, las piernas, los ojos de su amado. Pero cuando éste le llama, es demasiado esfuerzo para levantarme. ¿Y es que acaso no nos ha pasado a veces a nosotros? Es que ahora no puedo, Señor. Ahora ponerme a orar, yo no puedo, estoy cansado, llevo todo el día trabajando. Ahora ir al culto otra vez, ya iré la semana que viene, yo he trabajado mucho esta semana. Le dicen algunos a las esposas o viceversa. Prepárate, vamos al culto, vamos a esta actividad. No, hoy estoy cansado, no tengo ganas. Somos iguales. Somos exactamente iguales. Siempre hay algo tal vez más importante, el hijo, hay que lavar el coche, hay que cambiarle el aceite al coche, tengo que atender a un cliente, tengo que mandar un WhatsApp. Lo mismo que esta mujer. Y el Señor la llamó y cuando se dio cuenta del disparate que había cometido de no abrirle a su amado, es como una metáfora, no abrirle al Señor, ya el Señor se había marchado. Yo tengo una teoría, esto no es Biblia, es simplemente una teoría. Yo creo que hay oportunidades que llegan en la vida una vez. Las aprovechas y te subes al carro o pasó de largo, hermano. Y yo creo que no solamente en la vida a nivel secular, sino incluso a nivel de iglesia, a nivel ministerial, hay oportunidades que llegan una vez en la vida y las aprovechas o pasan de largo y el Señor levantará y utilizará a otra persona. Por eso yo creo que estamos en un momento dulce, estamos en un momento hermoso, porque nosotros entendimos lo que el Señor quería hacer y el Señor tenía muchas sorpresas preparadas, pero el precio, amigo, el precio se tuvo que pagar para poder obtener la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, el último llamado del cual yo quiero hacer referencia, y ese sí lo voy a leer directamente de la Biblia, se encuentra, como no podía ser de otra manera, en el último libro de la Biblia. ¿Cuál es? El libro del Apocalipsis, así es. En el capítulo 3 de este hermoso y maravilloso libro, encontramos un mensaje a una iglesia entera. Los llamados que hemos oído fue a un hombre llamado Abraham, a un hombre llamado Moisés que está solito en el desierto, a un viejito que está en la incertidumbre de qué hago, que si voy, si no voy, a Jacob, a un niño jovencito en la oscuridad de la noche. Vemos cómo Dios fue llamando a personas a nivel individual, pero ahora llama a una iglesia. Ojo, porque el mensaje no tiene desperdicio. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice: escríbele al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. A ver qué es lo que tiene que decir el Señor. Yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Madre mía. Pero tú dices, la iglesia decía, imagínense que nosotros, como Centro Evangélico Vida Nueva, entre nosotros habláramos de esta manera. Fíjate tú qué arrogancia, Dios mío, qué soberbia, Dios nos libre. Somos ricos, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. ¿Te imaginas que nosotros habláramos así? ¿Te imaginas que los jóvenes en los cultos hablaran de esta manera? Somos una iglesia rica, no nos hace falta de nada, lo tenemos todo. ¿Te imaginas qué vergüenza que habláramos entre nosotros en esos términos? Pero el Señor le dice, pero tú no sabes, escuchen los adjetivos, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Nada que ver con lo que ellos pensaban de sí mismos. Por tanto, yo te aconsejo, ya es que no puede dar ni órdenes a la iglesia, sino consejos, ¿verdad? Te aconsejo que compres oro refinado en fuego, es un símbolo de la fe, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, la justicia de Dios, ¿verdad?, aplicada al creyente, la comunión con Dios, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver la visión, la percepción, la sensibilidad espiritual que la habían perdido. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahora viene el versículo que yo creo que todo creyente, o la inmensa mayoría de los creyentes, conocen de memoria. Léalo conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Estoy a la puerta. Imagínense por un momento que nosotros que empezamos este culto hace un rato, hemos estado cantando canciones rápidas, canciones lentas. Hemos tenido la oportunidad de ver un pequeño vídeo de una actividad juvenil que ayer se llevó a cabo en el Puerto de la Cruz. Los niños están ahora en la escuela dominical escuchando a las maestras dándole las instrucciones bíblicas. Estamos ahora predicando la palabra. Estamos retransmitiendo este culto en directo donde seguramente hay cientos o miles de personas viéndolo ahora mismo. Había una lectura bíblica que ha traído nuestra hermana Agustina y nos vamos del culto. Imagínate por un instante que el Señor no estuvo en este culto esta tarde. Imagínate por un instante que el Señor no vino a la reunión, no vino al culto. Mi pregunta es entonces, ¿a quién le cantamos? ¿A quién vinimos a adorar si Él no estaba? ¿Sabéis que en nuestras iglesias no hay estatuas, no hay santos, no hay vírgenes, no hay muñecos de idolatría? Por lo tanto, no hemos venido a ver a una estatua en particular, hemos venido a rendirle culto a un Dios espiritual, a un Dios invisible, que no es materia, pero que sabemos que hace acto de presencia, donde están los hermanos juntos en armonía, donde nos reunimos en su nombre. Pero imagínate por un instante que Él esta tarde no estuvo con nosotros en el culto. Sería un caos, sería un desastre. Fue una reunión social de amigos, de conocidos. Pero entonces, ¿a quién adoramos, hermanos queridos? Esa era la tragedia por la cual estaba atravesando la iglesia de la Odisea, la última de la lista. Porque, oye, la primera, la iglesia de Éfeso, bueno, ya no tenían el mismo amor por el Señor que al principio. Bueno, es terrible, sin lugar a duda, una situación caótica. Pero había remedio, había esperanza. Había otra iglesia donde había falsas doctrinas. Y bueno, con corrección, con sana doctrina, con palabras se puede corregir la mala enseñanza de una congregación. No será la primera vez ni la última. Había una congregación donde había una tal Jezabel, que puede ser que se llamara así o fuera un nombre, un seudónimo, ¿verdad?, para referirse a una mujer que daba falsas profecías, levantaba una falsa expectativa en la iglesia. También se puede corregir, lógicamente, con autoridad y poniendo las cosas en su sitio. Había una iglesia que dice que tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. Bueno, también el Señor puede avivar una obra que por lo que sea se ha ido apagando y enfriando y muriendo. Pero es que esta iglesia, desde mi punto de vista, es la peor de todas. Porque habían perdido lo más grandioso, que era la presencia del Señor, y no se habían percatado, no se habían dado cuenta de que ya Dios no hablaba, no se movía, no se manifestaba en los cultos. Eran calientabancos, eran religiosos, y la religión no salva. Cristo no vino a traer una religión, Cristo vino a avivar nuestros corazones, a poner el fuego de su presencia, a darnos vida y vida en abundancia, a volvernos a conectar con la fuente de la vida, que es nuestro Padre Celestial. Imagínate por un instante que perdemos la sensibilidad de entender, de discernir, de oír la voz de Dios. Sería una tragedia, y más en estos tiempos en los que tantos están hablando y cada uno opina y cada uno dice esto y otro dice lo otro. Yo creo que tenemos que afinar nuestros oídos espirituales más que nunca, hermanos. Porque en la Biblia hay casos, hay momentos puntuales donde Dios con voz audible, escuchen bien lo que les digo, Dios con voz audible habló, y hubieron algunas personas que dijeron: no, me parece que eso fue un trueno. Lo habéis leído, ¿verdad? Y Dios habló cuando Dios dijo en el río Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
¿Cuánta gente oyó esa palabra del cielo? Pues todos los que estaban allí. ¿O solamente esa palabra la oyó el Señor Jesucristo y Juan el Bautista? Yo creo que no. Yo creo que cuando Dios habla, habla para que todo el mundo oiga la palabra. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como vuestros padres en el desierto, ¿verdad? Que endurecieron sus corazones como el pedernal. Yo creo que cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado, le estaba señalando el camino, la persona idónea para ocupar en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ya no sirve con presentar corderos y ovejas y cabras en el templo de Jerusalén. De hecho, aquello era un antro de corrupción terrible, hasta el punto que el Señor dijo que su casa, que tenía que haber sido una casa de comunión, de relación, de oración para todas las naciones, la habían convertido ellos mismos en una cueva de ladrones. Y oyeron la voz de Dios, pero ¿cambiaron? No cambiaron. Y cambiaron cuando vieron al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní diciendo, yo soy. ¿A quién vienen a buscar? ¿A quién vienen a aprender? Bueno, venimos a buscar a Jesús de Nazaret. Y Él dice, yo soy. ¡Pum! Y caen todos al suelo. Cuando se levantaron, siguieron igual. Nadie dijo, oye, qué autoridad, ¿no? Qué poder. Además, incluso a uno que le habían cortado la oreja, este sí que no podía oír bien, ¿no? Pero a este que le habían cortado la oreja, el Señor hasta lo sana en aquel momento. Delante de toda aquella gente. ¿Cambiaron? No. Se lo llevaron a 6 sitios diferentes, a la casa de Anás, a la casa de Caifás, a la casa de Herodes, a la casa de Pilato, y de un lugar a otro. Cambiaron, reaccionaron. No, habían oído la voz del Señor. Claro que la habían oído. Miles de personas habían oído la voz del Maestro. Pero oír no es suficiente. Oír no es suficiente. Creer no es suficiente. No solamente es importante oír. La Biblia dice que hay gente que oyó, pero no quiso poner en práctica la palabra, y vinieron las aves del cielo y se llevaron la semilla de sus corazones. Es importante oír, claro que sí. El que tiene oído, dice la Biblia, para oír, oiga la voz de Dios, la voz del Espíritu. Pero no solamente hay que oír, hay que creer. Y no solamente hay que creer, hay que poner en práctica la palabra, para que de esa manera hayan cambios, transformaciones, renovaciones, avivamiento en nuestra vida. Entonces no solamente Dios llamaba a hombres y a mujeres a lo largo de la historia bíblica, sino que hoy en día Dios sigue llamando gente. Y yo entendí cuando Dios me llamó, ¿saben? Yo entendí cuando Dios me llamó y me habló claramente para dedicarme a lo que llevo haciendo por 45 años de mi vida. Y no cambiaría nunca jamás el llamado de Dios por ninguna otra cosa. Me dieran y me ofrecieran lo que fuera. Hermanos queridos, estemos atentos a la voz de Dios. Y sobre todo, Dios habla hoy en día a través de su palabra y a través de la obra y figura de Jesús. Dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Y las palabras del Hijo las tenemos aquí, incluso en algunas Biblias. Seguramente algunos de ustedes la tendrán. Hasta las palabras de Él las tenemos en rojo, para saber que cuando esas palabras están en rojo en la Biblia, son palabras que pronunció nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Dios conoce tu nombre, no te preocupes, vive tranquila, duerme tranquila, porque el Señor conoce tu necesidad y tu vida, y Él vendrá a tu encuentro en el momento que lo necesites. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú hablas claramente a nuestras vidas y nosotros queremos responder como decían tus siervos: heme aquí, Señor, aquí estamos. Haz con mi vida lo que tú quieras. Tú llamaste a tu siervo Abraham en medio de un dolor tremendo, indescriptible, un corazón partido, un corazón roto por aquella tremenda prueba por la cual estaba pasando, pero tu voz lo consoló y lo fortaleció, Señor. Tú llamaste a Moisés en medio de su tristeza, de su soledad en el desierto, y le cambiaste la vida a aquel viejito, Señor. Tú llamaste también a aquel niño en la oscuridad de la noche, cuando nadie oía tu voz, cuando nadie se percataba del desorden, del caos en el que vivían. Samuel oyó tu voz y le cambiaste la vida.
Tú animaste y fortaleciste a tu siervo Jacob para que descendiera a Egipto y se produjera ese cambio radical en su vida. Tú paraste, Señor, con tu voz a Saulo de Tarso. Tú llamaste a tus discípulos, a María Magdalena. Tú llamaste, Señor, a Zaqueo, y llamas a tu iglesia hoy en día. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de eterna salvación. Él es la esperanza. Él es la respuesta. Él es el amor encarnado que vino a este mundo a morir por nosotros. Señor, danos la sabiduría para poder poner en práctica tu voz, tu palabra, tus órdenes en nuestra vida. Y gracias te damos porque tú hoy sigues hablando claramente a tu iglesia. Que tu iglesia te oiga y preste atención para poner en práctica tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Nos preparamos para levantar la ofrenda y damos gracias al Señor por todos los hermanos y por todas las congregaciones que están en este momento recibiéndole la